Y el día de hoy vamos a ver una historia maravillosa en la vida de David. Estamos estudiando al hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que para nada era perfecto, pero un hombre que la Biblia dice, he encontrado un hombre conforme a mi corazón. Y de este hombre David, la Biblia dice, es un hombre conforme a mí, o Dios dijo, es un hombre conforme a mi corazón. Vamos a ponernos de pie un momento y vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 17, el primer libro de Samuel, capítulo 17, y estamos estudiando algunos pasajes en el Antiguo Testamento, en este libro de Samuel, que hablan de la vida de David y qué podemos nosotros aprender de este hombre, porque nosotros también podemos ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Y la palabra de Dios dice así: los filisteos, vamos a leer el verso 1 y luego nos vamos a brincar al verso 4 hasta el verso 11. Pero dice así la palabra de Dios: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damín. Verso 4. Dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, alrededor de 9 pies de alto. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce, aproximadamente 57 kilos, aproximadamente 100 libras, nada más de su cota de malla. Sobre sus piernas traía grebas, es decir, protectores de bronce, y una jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como de un rodillo de telar, y tenía el hierro en su lanza, 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué se han puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Escojan entre ustedes un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me vence, nosotros seremos sus siervos o sus esclavos, y si yo pudiera más que él y lo venciere, entonces serán ustedes nuestros esclavos y nos servirán. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, denme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl, el rey Saúl, y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Padre, gracias por tu palabra en este día, Señor. Y aquí estamos con nuestra necesidad, con nuestras debilidades. Queremos abrir nuestros oídos y nuestro corazón para que tu Espíritu Santo nos hable a cada uno. Háblanos, Señor. Queremos escuchar tu voz. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Tome asiento. Todos nosotros enfrentamos gigantes en nuestra vida. Tal vez los gigantes que nosotros enfrentamos no son guerreros filisteos de 9 pies de alto, sino los gigantes que nosotros enfrentamos son situaciones que han llegado a nuestra vida, que pueden ser, por ejemplo, situaciones emocionales. Enfrentamos temor, enfrentamos pánicos, enfrentamos ansiedades, enfrentamos rencor, y el rencor se ha levantado como un gigante. No te deja perdonar a una persona, no te deja perdonar a tu papá o a tu mamá, no te deja perdonar a tu hermano. Tienes 15 años y hay un gigante que no te deja ver a tu propia familia, a tu propia sangre, porque se ha levantado en contra de ti y tú no puedes vencer a ese gigante. Tal vez son situaciones relacionales, tal vez es el divorcio, tal vez la separación, tal vez la drogadicción, tal vez problemas intelectuales, dudas, tal vez problemas de salud, trabajo, dinero. Hay diferentes gigantes que cada uno de nosotros enfrentamos y que traen temor a nuestra vida, como este gigante se levantó delante de todo el escuadrón, todos los guerreros del ejército de Saúl, del ejército de Israel, y ni uno solo pudo enfrentar a los desafíos de ese gigante. Y el mismo rey, aquel que le sacaba una cabeza a todos los demás, tenía gran temor. Pero el hombre conforme al corazón de Dios, este jovencito que vimos la semana pasada, y no habían pasado mucho tiempo, apenas tal vez unos meses, David
ese jovencito, va a venir a ese campamento y va a responder al desafío de ese gigante y va a conquistar a ese gigante y va a vencer a ese gigante. Y ese jovencito David nos va a enseñar a usted y a mí cómo vencer a los gigantes en nuestra vida. El mensaje de este día se llama Conquistando tus gigantes. Escuche. En la historia vemos a este hombre, a este gigante que desafía al pueblo, al ejército de Saúl y al ejército de Israel. Y nadie podía enfrentar, es más, la Biblia dice, tenían gran temor. Estaban paralizados de pánico. ¿Alguna vez se ha sentido paralizado de pánico? Yo sí. Yo me he sentido paralizado de no saber qué hacer. Cuando te enfrentas con un gigante de esa naturaleza, algo que sucedió, puedes quedarte paralizado y te entra gran temor. Sin embargo, lo que hizo Saúl al escuchar a este gigante fue decirle a su ejército: cualquiera de ustedes que enfrente a ese gigante y lo venza, le voy a dar gran riqueza. Va a dejar de pagar impuestos durante toda su vida y va a ser parte de la familia real porque le voy a dar a mi hija en matrimonio. Y ni aun con todo lo que el rey ofrecía, nadie quiso enfrentarse a ese tremendo gigante. David estaba pastando las ovejas, estaba cuidando las ovejas. Mientras todo esto estaba aconteciendo, David estaba allá en Belén con su padre David, con su padre Isaí, y ahí estaba cuidando las ovejas y su papá le dice: David, ven. Y ahí viene aquel muchachito, ¿se acuerda cómo le dice la semana pasada? 15 años, pelirrojo, 14, 15 años, pelirrojo, todavía completamente un cara de niño. Y llegó con su padre, le dice: ¿sabes qué? Estoy preocupado por tus hermanos, les preparé este queso y estas tortas, ve y llévaselos al campamento donde están por pelear con los filisteos. Ve cómo están y dales esta comida. Y cuando llega David con eso, ve a ese filisteo que sale y que comienza a decir todas esas cosas. Y David se queda maravillado de escuchar todo lo que está diciendo, pero se queda más maravillado de ver que ninguno de los hombres guerreros de Israel podía enfrentarse a ese hombre. Y entonces David dice: ¿qué le van a dar a la persona que enfrente a ese gigante? Y dice: bueno, el rey le va a dar a su hija y le va a dar dinero y va a quedar exento de todo. Y alguien escuchó lo que dijo David y fueron, ya ves que el chisme se corre rápido, ¿verdad? Cuando escucharon lo que escuchó, lo que dijo David, fueron rápido corriendo con Saúl y le dijeron: ahí hay un muchachito que dice a ver, traigan al muchachito. Pues sí, todos los guerreros ahí, nadie se animaba, y ahí viene David y llega con Saúl y le dice a Saúl: no temas, Saúl, yo voy a pelear contra ese gigante. Qué tremendo. Y algo que hace David es impresionante. En el verso 26, ahí marque su Biblia, en el verso 26, porque David hace una pregunta maravillosa. Cuando escucha aquel desafío del gigante, dice la Biblia en el verso 26: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Porque, escuche, marque eso. ¿Quién es este filisteo incircunciso para provocar a los escuadrones del Dios viviente? ¿Escuchó? ¿Quién es este filisteo incircunciso? En la Nueva Traducción Viviente dice pagano, o en la Nueva Traducción Internacional dice pagano, pero me gusta, o sea, la palabra en la traducción formal es incircunciso. ¿Y por qué es importante esta palabra? Porque Dios había hecho un pacto con Israel diciendo: ustedes van a ser mi pueblo, y la señal de mi pacto con ustedes es que todo varón va a ser circuncidado. Al pueblo de Israel se le había olvidado que ellos tenían un pacto con Dios, pero a este jovencito David
David no se le había olvidado que ese filisteo no tenía ningún pacto con Dios y que el ejército de Saúl y el ejército de Israel tenían un pacto de protección con Dios, y Dios les había dicho que los iba a llevar a la tierra prometida y que les iba a dar esa tierra por heredad. Y David, a sus 15 años, creía en las promesas de Dios. Y escuche, David le dice entonces a Saúl, verso 31, fueron oídas las palabras de David que había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y le hizo venir, y dijo David a Saúl: no desmaye tu corazón. ¿Se imagina a ese chamaquito de 15 años con el rey Saúl, que le llevaba una cabeza a todos con su armadura, y le dice este chamaquito a Saúl: no desmaye tu corazón, Saúl, mira tus piernitas, te están temblando ahí, ¿por qué te están temblando las piernas, Saúl? Y le dice: a causa de este gigante, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Esta tarde vamos a aprender 3 principios para conquistar a tus gigantes. ¿Cuáles son tus gigantes? Memorias en tu pasado, tal vez heridas, traumas. ¿Cuáles son tus gigantes? ¿No estás cansado ya de vivir temeroso de tus gigantes? ¿No estás cansado de traer esa carga sobre tu vida de esos gigantes que no te dejan ser libre? Escucha, en primer lugar, para conquistar tus gigantes, primero, toma las oportunidades que otros no toman. Porque aunque Saúl estaba dispuesto a exentar a la persona de impuestos a la persona que fuera, y darle riqueza y darle hasta su hija, nadie tomó esa oportunidad. Nadie estaba dispuesto a enfrentar a ese gigante. Y te voy a decir por qué nadie se enfrentaba a ese gigante. Porque todos en el ejército de Israel veían un gigante. ¿Y qué veían en ese gigante? Uno, su gran estatura. ¿No es verdad? 9 pies. ¿Se imagina? Casi 3 metros de alto. 9 pies. Era impresionante. Y no solamente eso. Traía un casco de bronce, y traía una cota de malla, y traía sus protectores de las piernas de bronce, y traía una jabalina en el hombro, y traía una lanza con una punta de hierro impresionante, y se paró ahí delante de todos y les dijo: ¿quién viene a pelear conmigo? Uno de ustedes venga. Y todo el mundo estaba temeroso. Entonces lo único que veía el pueblo de Israel era a un gigante. Es impresionante. Hay un artículo muy interesante. Si a usted le gusta saber más acerca de estos gigantes, vaya a la página de Answers in Genesis y encuentre ahí ellos hacen un estudio arqueológico de todo lo que es esto de los gigantes. Y hay diferentes, hay por lo menos 3 tipos de gigantes, o 3 pueblos: los amorreos, los semitas y los someos, que están en Deuteronomio y estaban en Amós, y también, bueno, ya dijimos los anaquitas, y tiene diferentes términos como el Refaim y como el Nefilim. Todo esto está en la palabra de Dios y nos habla de estos gigantes. Pero lo interesante es que cuando David escucha las palabras del filisteo y el desafío del filisteo, dice ahí que tuvo gran temor, y todo el pueblo con ellos. Ahora, si usted recuerda, ese filisteo, ese gigante, venía todos los días. ¿Se acuerda? Todos los días a la mañana se presentaba y decía: ¿quién va a pelear conmigo? Y todo el pueblo de Israel le temblaban las rodillas. Y al otro día venía una vez más y decía: ¿quién va a pelear conmigo? Y al pueblo de Israel le temblaban las rodillas. Y al otro día venía una vez más y el pueblo pensaba: ¿cuándo se va a ir? Vamos a esperarnos aquí una semana, 2 semanas, a lo mejor se cansa y se va. Y después de 2 semanas el gigante seguía viniendo. ¿Sabe una cosa? Tus gigantes nunca te van a dejar en paz. Siempre van a estar ahí
porque hasta que tú no enfrentes a tus gigantes, esos gigantes van a seguir viniendo y van a seguir causándote temor y te van a seguir paralizando y te van a seguir haciendo la vida de miseria. Todas las mañanas y en la tarde, no solamente en la mañana, en la tarde también venía, porque ellos nunca te van a dejar en paz. Eso dice el verso 16, mire. Ahí si lo puede leer, dice: pero David había ido y vuelto dejando a Saúl. Verso 16: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Ahí estuvo en los gigantes. Ese gigante nunca te va a dejar en paz hasta que no lo enfrentes. Saúl no lo enfrentó, ningún soldado lo enfrentó, y ni siquiera el más valiente de los soldados de Saúl se atrevió a enfrentar a ese gigante. Ese gran gigante lo único que hacía era causar temor a todo el ejército de Israel. Así es que si vas a conquistar a tus gigantes, tienes que estar dispuesto a enfrentar a tus gigantes. Toma la oportunidad que otras personas no han querido tomar. Ahora, ¿cómo es que David pudo enfrentar al gigante? Porque lo único que veía el pueblo de Israel, los ejércitos y los guerreros de Israel, eran el tamaño del gigante. Pero cuando viene David y dice: ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones de Dios? David no estaba viendo al gigante. ¿A quién estaba viendo David? Estaba viendo a Dios. Y delante de Dios ese gigante se veía. ¿De qué tamaño se veía el gigante delante de Dios? Así de chiquito. Se veía. David no veía a su gigante, David veía a su Dios. Y mientras nosotros vamos a seguir viendo nuestros problemas, y enfocándonos en nuestros problemas, van a ser gigantes siempre. Pero el día en que nosotros nos enfoquemos a Dios, esos problemas se van a hacer pequeños delante de Dios. Y te voy a decir por qué se pueden hacer pequeños delante de Dios. ¿Por qué? Porque si usted recuerda, en el capítulo anterior, ve ahí al capítulo anterior y lea el verso 13 conmigo. Este es el secreto para derrotar nuestros gigantes. ¿Se acuerda que llegó Samuel a casa de Isaí y le preguntó por sus hijos, y pasaron 7 de sus hijos y ninguno de ellos era el ungido de Dios, hasta que mandó llamar al chamaquito David que estaba pastoreando las ovejas, y ahí viene David? Y cuando lo vio rubio, que más bien es pelirrojo, y muy tierno, muy jovencito, ¿verdad? Y dice el verso 13: y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, ¿qué dice? El Espíritu de Jehová vino sobre David. Escuche, si usted es un hijo de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Usted ha creído en Jesucristo como su Salvador? ¿Usted le ha dicho: Señor Jesús, ven a mi vida, te necesito en mi vida? El Señor Jesucristo cumple una promesa y dice que Él va a enviar su Espíritu a nosotros, y el Espíritu de Dios ahora está en usted, y como escogido de Dios, recuerda Juan 15, no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes y los he puesto para llevar frutos. Dios te escogió y Él quiso poner su Espíritu en ti, y su Espíritu Santo es el que nos da poder para enfrentar a nuestros gigantes. David estaba lleno del Espíritu Santo. Recuerde, el Señor Jesucristo dijo: de cierto les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Tenemos la promesa del Señor Jesucristo y tenemos el poder del Espíritu Santo porque hemos creído en Él, y si nosotros hemos creído, entonces podemos tener el Espíritu Santo que nos lleva a la victoria. Pero no solamente el ejército veía al gigante, no solamente David veía a Dios, sino cómo veían los demás a David. Escuche,
Me llamó muchísimo la atención lo que pasa en el verso 28. El hermano de David, ¿se acuerdan del hermano de David? El primero que pasó, que se llamaba Eliab, y que cuando lo vio Samuel dijo, wow, con razón, aquí está el ungido de Jehová. ¿Se acuerda de ese hombre? Era alto, era fornido, todo un atleta, todo un guerrero, ¿verdad? Mira lo que dice el verso 28 del capítulo 17. Dice la palabra de Dios así: y oyéndole hablar Eliab, cuando dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso? Lo escuchó su hermano Eliab, y su hermano mayor con aquellos hombres. Se encendió la ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado cuidando las pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No esto es mero hablar? Mire, ahí estaba Eliab. ¿Sabe qué quiere? Me llamó muchísimo la atención esa palabra, el nombre de Eliab. La palabra Elí quiere decir mi Dios. ¿Se acuerda de la crucifixión? Elí, Elí, lama sabactani. Elí, Elí quiere decir Dios mío, Dios mío. Elí. Su nombre era Elí, y además la palabra Ab, que quiere decir, ¿se acuerda de Abba Padre? Quiere decir Abba es Padre. Entonces lo que estaba diciendo el nombre de Eliab es, Dios es mi Padre. Dios es mi Padre. Llegó a reclamarle a David que por qué estaba ahí, y le reclama y le dice, regrésate a cuidar las ovejas. Escucha, hay veces que la gente te va a decir, ¿qué estás haciendo aquí? Tú no puedes hacer esto. Él no lo hace, pero tampoco te deja hacerlo a ti. ¿Y no hacían eso los fariseos? El Señor Jesucristo les dijo, ustedes fariseos, porque ni entran ni dejan entrar al reino de los cielos. Solamente se paran ahí, ustedes no están dispuestos a llevar las cargas que le están queriendo atar a los demás. Y muchas veces la gente lo que ve en nosotros es, tú nunca vas a poder. Me acuerdo el día que me bauticé. Vinieron mis amigos a mi bautismo. ¿Saben lo que hicieron después de que me bauticé? Me invitaron a comer unas pizzas, lo cual acepté. ¿Y saben qué sacaron en las pizzas? Cervezas. Para que yo volviera a quien yo era. ¿Y saben qué le dije? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda pan. Y les dije que no. Yo había ya decidido tiempo atrás que mi Señor es el Señor Jesucristo. Tu religión no te deja. Mi religión no me prohíbe nada. La Biblia dice que no todo me conviene, y ahora yo tengo libertad para elegir lo que me conviene. Tú eres un esclavo del pecado. Tú no puedes decir que no, porque estás esclavizado al pecado. Jesucristo me ha hecho libre. Tremendo, ¿no? Podemos vencer nuestros gigantes. Creo que Dios nos está desafiando este día, para que toda esta semana podamos estar orando, Señor, ¿cómo puedo yo hacer lo que tú quieres? ¿Cómo puedo estar en el lugar que tú quieres para hacer la voluntad, para poder vencer a los gigantes, aun cuando vengan y me quieran intimidar y me quieran decir que yo no puedo? En algún momento vas a tener que enfrentar a tus gigantes. Y no permitas que otros te digan lo que puedes o no puedes hacer. ¿Por qué? Porque lo que nosotros dependemos es de buscar a Dios, de escuchar su voz, y Él te va a dirigir a donde debes de ir, a donde debes de estar, lo que debes de hacer, y Dios va a ser quien te va a dar dirección. Así es que para conquistar tus gigantes, en primer lugar, tienes que tomar las oportunidades que otros no toman. En segundo lugar, sé fiel en lo poco, porque eso te prepara para lo mucho. A nuestra percepción, tal vez, y como la de Eliab o la de Saúl, David era el menos indicado para enfrentar a un guerrero gigante. ¿Cómo es que un muchachito de 15 años se va a enfrentar a un gigante, a un guerrero gigante? Y es más, cuando Saúl escucha que David está dispuesto a ir a pelear, mire lo que le dice, verso 33. Mire lo que le dice Saúl a David. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David, tú no puedes.
¿Y cuántas veces la gente te dice que tú no puedes, que tú no vas a poder, que tú para qué haces el esfuerzo, para qué te metes a estudiar, para qué quieres seguir, para qué vas a la universidad, para qué vas a hacer esto, para qué? Todo el mundo te quiere decir por qué tú no puedes hacer las cosas. Y cuando Dios te ha llamado, Dios va a cumplir su propósito en ti. ¿Para qué Dios te ha llamado? Para glorificar su nombre. Cuando tú sigues el llamado de Dios, Él va a hacer la obra en ti y te va a glorificar, y se va a glorificar Él. Pero tenemos que ser fiel en lo poco. ¿Por qué lo poco? Porque la respuesta de David es esta. David respondió a Saúl: ¿tu siervo era qué, guerrero? ¿Qué le dice en el verso 34? ¿Tu siervo es qué? Pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso, yo tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Imagínate. ¿Qué palabras tan impresionantes de este muchachito? ¿Sabe qué es lo que hacía David? David fue fiel en las cosas cotidianas que Dios le confió. Dios le confió: tú vas a ser pastor de ovejas, vas a pastorear las ovejas de tu papá. Y David se pasaba ahí vigilando las ovejas, cuidando las ovejas, tal vez cantando y tocando el arpa, componiendo salmos. Y cuando venía un oso y tomaba uno de sus corderos, David agarraba su cayado y agarraba su zurrón, su bolsa de pastor, y agarraba su onda y salía tras el oso, tras el león, y tiraba y le quitaba ese cordero, lo rescataba. Y si el león se le aventaba a él, entonces ahí sí le decía: te va a ir mal si te vienes contra mí. Y efectivamente, no sabemos, por lo menos un oso y un león sí se los echó. Ahí dice, yo no me estoy inventando nada, pero por lo menos a un león y a un oso los pudo matar. Y dijo: y lo mismo le va a pasar a este filisteo incircunciso. ¿En dónde te ha puesto Dios para que seas fiel? En eso pequeño. ¿Sabe que nosotros nos quejamos de los millennials, ¿no? De que los millennials salen de la escuela y quieren tener ya los puestos altos con unos grandes sueldos, sin empezar desde abajo. ¿Por qué? Porque creen que, mucha gente cree que tiene el derecho de estar ahí sin haber empezado desde acá, ¿verdad? E ir avanzando. La Biblia dice: el que es fiel en lo poco, ¿qué? Sobre mucho lo pondré. Entonces ahí donde tú estás, en tu trabajo, en tu oficina, en el taller, donde tú estás haciendo lo que estás haciendo, estás siendo fiel a lo que Dios te ha dado, y eso te está preparando para lo que Dios tiene más adelante para ti. Porque entonces, sin saberlo David, el ser fiel en pastorear a las ovejas y enfrentar al león y enfrentar al oso, Dios lo había preparado para enfrentar al gigante y liberar al pueblo de Israel. Entonces, lo que tú estás haciendo, las cosas pequeñas, cuando tú eres fiel en las cosas cotidianas que Dios te confió, eso te va a llevar a confiar en Dios en las cosas complicadas que se te van a presentar. Y en el verso 37 vemos entonces que añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Así es que él tenía completa seguridad. ¿Por qué? Porque había experimentado a Dios en esas cosas que tal vez para nosotros son pequeñas. Enfrentar a un oso y enfrentar a un león, bueno, para David parece que eran pequeñas. Yo enfrenté a un león y a un oso, no me hicieron ni cosquillas. Y este gigante va a disfrutar un poco de mi onda y va a agarrar la onda y de mi callado. David estaba completamente confiado. Así que tal vez en este momento tú estás enfrentando un león. No es un gigante, pero es un león. Tal vez estás enfrentando un oso. No es un gigante, pero es un oso. Y Dios te está preparando al enfrentar a ese oso y a ese león, porque Dios te va a usar para algo tremendo. Porque cuando tú eres fiel en lo poco, la Biblia dice que sobre mucho
Él te pondrá. Así es que para conquistar tus gigantes, primero necesitas tomar las oportunidades que otros no toman, y en segundo lugar, ser fiel en lo poco, porque eso te prepara para lo mucho. Y en tercer lugar, vístete con la armadura de Dios. Y Saúl lo que dijo, bueno, ok, como ya estás decidido a ir a enfrentar al gigante, mira, te voy a prestar mi casco. Ahora recuerden, el tamaño de Saúl con el tamaño de David. Se saca el casco y se lo pone a David. Se saca su cota o su coraza y se la pone a David. Se saca sus protecciones de las piernas y se las pone a David. Y le da la espada y se la pone ahí, y pobre David no podía ni caminar. No podía ni caminar con las armas que Saúl le había dado. Ahora déjeme decirle algún detalle bien importante aquí que muchas veces pasamos por alto. En la Biblia nos dice que en aquel entonces los israelitas no tenían espadas porque no podían hacerlas. No tenían la tecnología para trabajar el hierro, ni el bronce. Los filisteos sí. Los filisteos tenían armas de hierro y de bronce. Entonces ahora toma mucho más sentido ver al ejército filisteo formado con sus lanzas, con sus espadas, con sus escudos, con sus corazas, con sus cascos, y del otro lado los israelitas con sus palos y sus piedras. Ahora toma más sentido, y los únicos que tenían espada era Saúl y Jonatán. Y le dice Saúl a David, David, toma, te voy a poner la única armadura que tenemos en el ejército, te la pongo para que tú vayas. Pero lo importante, 2 Corintios 10 dice, las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces las armas no son las armas del mundo. Y fíjense lo que hizo David. Verso 40. Él trata de caminar y no puede, pero en el verso 40 nos dice: y tomó su cayado. O sea, si ve el verso anterior, y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Verso 40, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas de arroyo y las puso en la bolsa pastoril, en la bolsa que traía, el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue tras el filisteo. Ahí están las armas de David. ¿Cuáles eran las armas de David? Una vara de pastor, que es su cayado, 5 piedras de arroyo y una honda. Y entonces se presenta delante del guerrero. Gigante, casco, malla, cota de malla, su protector, su lanza, su jabalina y todo protegido. Y cuando ve a David, ¿cuál fue la reacción del gigante cuando vio a David? Se murió de la risa cuando lo vio. Se murió de la risa. Mira el verso 42. Dice la Biblia: dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y te daré tus carnes a las aves del cielo y a las bestias del campo. Imagínense nada más ahora, no solamente le dice, ¿qué acaso soy un perro para que vengas a mí con tus palitos ahí? Dice, ven y te voy a dar tus carnes hoy a las aves del cielo. Entonces ahí está una vez más la intimidación del gigante. Cuando lo vas a enfrentar, el gigante te va a querer intimidar y te va a decir, jajaja, ¿estás viniendo contra mí? ¿Estás seguro? Jajaja, ¿estás seguro que vas a venir contra mí? Y David hace algo impresionante. Entonces dijo David, verso 45, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano. No dijo yo te voy a vencer. Dijo Jehová te va a entregar hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. No solamente toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, hay algo más importante que la congregación de Israel había olvidado, y dice, y sabrá toda esta congregación de israelitas temerosos
que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los va a entregar en sus manos. ¿Qué lección más impresionante de este joven, este hombre conforme al corazón de Dios? A todos esos filisteos, pero más importante, a todo el pueblo de Dios que se olvidaba que Jehová no salva con espada y lanza, porque de Él es la batalla. ¿Y qué sucedió? David corrió hacia el gigante. Yo me imagino al gigante esperándolo. ¿Qué va a hacer este con su palito? Y de repente David saca una piedra de su zurrón, de su bolsa, la pone en la onda, la manda y la piedra cae justo en la frente del gigante, y el gigante y David corre, saca la espada, y ahí es cuando vamos a mantener PG y ahí el gigante pierde la cabeza. Vamos a dejarlo así. El gigante perdió la cabeza y Dios le da una gran victoria a Israel. Y cuando Israel vio todo eso, aquel ejército con sus espadas, sus lanzas, se echaron a correr, y ahí viene el ejército de Israel con sus palos y sus piedras persiguiéndolos, tuvieron una gran victoria. Qué impresionante. Al final de la batalla, la cabeza de Goliat fue cortada, Israel tuvo una gran victoria en contra de un gran enemigo y Dios fue glorificado. No importa cuán grande sea tu gigante, puede ser derrotado. Así que cuando enfrentes a los gigantes, debes recordar esto: tú estás acompañando a Dios. ¿Cómo? Cuando enfrentes a los gigantes, tú estás acompañando a Dios. Muchas veces he escuchado esto, ¿no? Dios está conmigo. Bueno, en un sentido sí, pero no es que Dios está contigo para hacer lo que tú quieras. Si no te acuerdas, la semana pasada vimos que el Señor Jesucristo dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Lleven mi yugo, es decir, pónganse junto a mí y caminen conmigo, yo los voy a llevar. La carga no es tuya, la batalla ¿de quién es? De Jehová. Deja que Él tú necesitas caminar con Dios. ¿Se acuerdan en Josué, cuando Josué se está preparando para tomar Jericó, y esa mañana sale muy de mañana y se encuentra con un varón y le dice: ¿tú eres de nosotros? ¿Estás con nosotros o están con ellos? Y el varón le dijo: ni estoy con ustedes ni estoy con ellos. ¿Sabes quién soy yo? Yo soy el comandante de los ejércitos de Israel. Tú debes estar conmigo. Y ahí se postró Josué. Nosotros estamos con el Señor y el Señor nos va a guiar, y Dios nos salva con espada y lanza. La batalla es del Señor. Pero ¿qué tenemos que hacer? Confiar en sus promesas. La armadura de Dios, la armadura que Dios nos da, si usted ve en Efesios capítulo 6, es primeramente cubrir nuestra mente, diciendo con el casco de la salvación, es decir, soy hijo de Dios. La coraza cubre tu corazón, la justicia, habla la verdad, cinturón de la verdad, los pies calzados con el apresto del evangelio de la paz, tu escudo de la fe con la cual puedas apagar todos los dardos de fuego del enemigo, y sobre todo toma la espada que es la palabra de Dios. Aquí están las promesas de Dios para nosotros. Cuando nosotros tomamos sus promesas y confiamos en lo que Él dice, vamos a vencer a nuestros enemigos. Toma las oportunidades que otros no están tomando. Sé fiel en lo poco y vístete con la armadura de Dios. Comienza renovando tu mente con la palabra de Dios y toma el escudo de la fe y la espada de la palabra.